El silencio, que se instaló en el comedor, después de que él dijo esas palabras, fue más ensordecedor que cualquier grito. Mi hijo, mi Gabriel, el niño, que llevé en el vientre por 9 meses y en los brazos por años infinitos, estaba allí parado frente a mí, con los ojos fríos, los brazos cruzados, y acababa de decir que yo era un peso en su vida, una carga, una molestia que él necesitaba acarrear, porque la sociedad esperaba eso de él. Sentí mis piernas temblar, mi estómago revolverse, y por un instante todo el aire pareció ser succionado de aquella sala amplia y moderna, con sus muebles de diseño y su decoración impecable. La nuera, Mariana, estaba sentada a mi lado, con una media sonrisa congelada en los labios, los ojos brillando con algo entre satisfacción y desconcierto. Ella no dijo nada, solo observaba, como quien asiste a una escena de telenovela en la cual no necesita interferir. Y yo, con mis 63 años, mis manos encallecidas de tanto trabajar, mi cabello canoso recogido en un moño simple, me quedé allí, de pie en medio de aquella sala, que no parecía mía, sintiendo el suelo desmoronarse bajo mis pies. Fue Mariana quien había plantado aquella semilla, yo lo sabía. En los últimos meses, desde que me mudé a la casa de ellos, después de vender mi pequeño apartamento para ayudarlos con la entrada de la nueva casa, percibí los cambios sutiles. La sonrisa de Gabriel, haciéndose más escasa, cuando yo entraba en la sala. Las conversaciones interrumpidas, cuando yo me acercaba. Las miradas intercambiadas entre marido y mujer, cargadas de significados que yo no conseguía descifrar completamente, pero que mi corazón de madre sentía como láminas afiladas. Mariana, siempre tan educada, siempre tan sonriente en las reuniones de familia, se había transformado en otra persona dentro de las paredes de aquella casa. Comentarios sutiles sobre mi presencia, suspiros cuando yo ofrecía ayuda en la cocina, miradas de reprobación cuando yo osaba dar mi opinión sobre cualquier asunto, y Gabriel, mi niño, que siempre había sido tan dulce, tan atento, comenzó a distanciarse, a verme a través de los ojos de ella. Aquella noche, cuando él finalmente verbalizó lo que venía fermentando en silencio por meses, algo dentro de mí se partió, pero al mismo tiempo, algo comenzó a despertar, una fuerza que yo no sabía que aún poseía, una claridad que el dolor a veces nos trae. Mamá, él dijo, ajustando la corbata cara que usaba incluso en casa, como si necesitara mantener aquella imagen de ejecutivo exitoso 24 horas por día, necesitas entender que Mariana y yo estamos construyendo nuestra vida, nuestra familia, y tu presencia aquí está complicando las cosas. Tú no contribuyes financieramente, estás siempre aquí, ocupando espacio. Él vaciló, buscando las palabras que Mariana probablemente le había enseñado a decir. Te has convertido en un peso que no podemos más cargar. Necesitamos de nuestra privacidad, de nuestro espacio. Es hora de que pienses en ir para un lugar más adecuado a tu edad, un lugar más adecuado a mi edad. Las palabras resonaron en mi mente como una campana fúnebre. Él estaba hablando de un asilo, de enviarme para una institución donde yo envejecería sola, rodeada de extraños, mientras él seguía con su vida perfecta en aquella casa que mi dinero había ayudado a comprar. Tragué saliva, sintiendo el nudo en la garganta, amenazando con sofocarme, pero no permití que las lágrimas cayeran, no allí, no enfrente de ella, que me observaba con aquel brillo triunfante en los ojos. Entiendo, fue todo lo que conseguí decir, mi voz saliendo más firme de lo que yo imaginaba ser posible. Voy a proveer mi mudanza lo antes posible. Aquella noche, acostada en la cama del cuarto de huéspedes, que se había convertido en mío desde que llegué allí 6 meses antes, dejé las lágrimas finalmente correr. Lágrimas amargas de traición, de decepción, de dolor tan profundo que parecía físico. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo el niño que yo acunaba para dormir, que lloraba en mi regazo cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era la mejor mamá del mundo, se había transformado en aquel hombre frío y calculista? Y fue allí, en la oscuridad, que comencé a recordar. Comencé a volver en el tiempo, a revisitar cada sacrificio, cada elección, cada momento que me había traído hasta aquel punto de ruptura. Gabriel nació cuando yo tenía apenas 22 años. Su padre, Roberto,
Era un hombre de promesas vacías y sueños que nunca se concretaban. Trabajaba cuando le convenía, bebía más de lo que debía, y desapareció de nuestras vidas cuando Gabriel tenía apenas 3 años, dejándonos sin un centavo y con deudas que llevé años para pagar. Me acuerdo de mirar para aquel niño pequeño, con sus ojos castaños enormes y su sonrisa sin dientes, y jurar a mí misma que él tendría todo lo que yo no tuve, que él estudiaría, que tendría oportunidades, que sería alguien en la vida. Y fue exactamente eso lo que hice. Trabajé en 2, a veces 3 empleos. Fui limpiadora, cocinera, costurera. Me levantaba a las 4 de la mañana y volvía a casa a medianoche. Sugestões de adaptação cultural. Nomes Gabriel e Mariana são nomes comuns em espanhol e não precisam de adaptação. Se o nome Roberto soar muito estrangeiro em algum contexto específico, poderíamos considerar Ricardo como uma alternativa. Referências culturais. A referência à cena de telenovela é universalmente compreensível em países de língua espanhola, já que as novelas são muito populares. Expressões idiomáticas. A tradução tentou manter o tom e o significado das expressões idiomáticas originais, adaptando-as para o espanhol quando necessário. O texto foi traduzido o mais fielmente possível, mantendo a estrutura, a pontuação e as nuances do original. As sugestões de adaptação cultural são mínimas, pois o texto já ressoa bem em espanhol exausta, con las manos en carne viva, pero siempre con una sonrisa para mi hijo, siempre con tiempo para ayudarlo con la tarea, para escuchar sobre su día en la escuela, para abrazarlo y decirle que lo amaba más que a nada en el mundo. Cuando Gabriel consiguió una beca parcial para estudiar en una escuela privada, trabajé aún más para pagar la otra mitad. Necesitaba material escolar caro, un uniforme impecable, zapatillas de marca para no sentirse inferior a sus compañeros más ricos. Y yo lo proveía todo, aunque eso significara comer solo arroz con huevo durante semanas, aunque significara usar la misma ropa durante años seguidos. Mi vida era Gabriel. Cada decisión que tomé fue pensando en él, en su futuro, en su felicidad. Renuncié a un posible nuevo comienzo romántico cuando un buen hombre demostró interés por mí, porque no quería que nada quitara mi enfoque de criar a mi hijo. Rechacé promociones que exigirían que yo viajara, porque no podía estar lejos de él. Mi existencia entera giraba en torno a garantizar que él tuviera la mejor vida posible, y Gabriel creció brillante. Entró en una universidad federal, estudió administración, destacó entre sus compañeros. Yo estaba tan orgullosa, tan feliz de ver que todos mis sacrificios habían valido la pena. Consiguió una pasantía en una gran empresa, después fue contratado, y su carrera despegó. Fue entonces que conoció a Mariana. Ella venía de una familia de clase media alta, había estudiado en escuelas privadas toda la vida, hablaba inglés fluidamente, tenía ese aire de superioridad disfrazado de simpatía. Desde el inicio, percibí el modo como ella me evaluaba, como miraba mi ropa sencilla, mi lenguaje menos rebuscado, mis manos marcadas por el trabajo manual. Pero Gabriel estaba enamorado, y yo me tragué mi incomodidad porque quería que él fuera feliz. La boda fue elegante, cara, y yo ayudé con lo que pude, aunque percibí que Mariana intentó mantenerme alejada de la mayoría de las decisiones. La familia de ella era grande, ruidosa, llena de opiniones sobre todo. Yo era solo la madre soltera del novio, la mujer que había criado al hijo sola en condiciones humildes. Fueron educados, pero yo sentía la distancia, el juicio velado. Y Gabriel, mi Gabriel, comenzó a cambiar. Comenzó a adoptar los modos de la familia de ella, a hablar de forma diferente, a avergonzarse sutilmente de nuestros orígenes. Pero yo perdoné, porque pensé que era natural, que él estaba apenas adaptándose al nuevo mundo que había conquistado. Continué viviendo sola en mi apartamento pequeño, trabajando en una empresa de limpieza, viviendo modestamente. Gabriel me visitaba ocasionalmente, siempre corriendo, siempre con prisa. Mariana raramente venía junto. Cuando supieron que estaban esperando un bebé, me puse eufórica. Sería abuela. Ofrecí toda ayuda posible, compré regalos que mal podía pagar, me disponibilicé para cuidar del bebé cuando naciera. Pero Mariana contrató una niñera profesional, alguien con experiencia, ella dijo con su sonrisa educada y cortante. Cuando Julia nació,
mi nieta, mi corazón rebosó de amor. Pero mis visitas eran controladas, cronometradas, siempre bajo la supervisión de Mariana. Gabriel parecía no notar mi incomodidad, o elegía no notarla. Fue cuando Julia tenía 2 años que ellos me buscaron con una propuesta. Querían comprar una casa más grande, en un barrio mejor, pero estaban con dificultades para dar la entrada. Gabriel, con aquella sonrisa que yo conocía desde la infancia, me pidió ayuda. Si yo vendiera mi apartamento y me mudara con ellos, el dinero de la venta cubriría la entrada que faltaba. Yo tendría una habitación confortable, podría estar cerca de mi nieta, sería parte de la familia. Ya no necesitas vivir sola, mamá, él dijo, sujetando mis manos. Es hora de que descanses, de que disfrutes la vida. Nosotros cuidamos de ti. Y yo, que nunca supe negarle nada a mi hijo, que soñaba con estar más cerca de él y de mi nieta, acepté. Si estás acompañando esta historia, y quieres continuar recibiendo relatos como este, de superación y lecciones de vida reales, considera suscribirte al canal para no perder los próximos contenidos. Vendí mi apartamento, aquel rinconcito que era mi refugio, mi puerto seguro, y entregué el dinero a Gabriel. Me mudé a la casa nueva, creyendo que finalmente tendríamos aquella convivencia familiar que siempre deseé. Los primeros días fueron buenos. Ayudé con la organización de la casa, cociné las comidas favoritas de Gabriel, jugué con Julia. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Mariana hacía comentarios sobre la forma como yo arreglaba las cosas, sobre mis recetas, que eran muy simples para los estándares de ellos, sobre que yo no entendía la rutina moderna de crianza de niños. Gabriel concordaba con ella, siempre tomaba el lado de ella. Me vi caminando de puntillas en una casa que mi dinero había ayudado a comprar, con miedo de incomodar, de ocupar demasiado espacio, de respirar demasiado alto. Y entonces llegó esa noche, aquella declaración brutal, que me llamó un estorbo, aquellas palabras que rompieron el último hilo que me mantenía atada a la ilusión de que mi hijo aún se preocupaba por mí. En los días siguientes a la confrontación, Gabriel me evitaba. Mariana era toda sonrisas y frialdad educada, y yo empecé a hacer algo que nunca había hecho antes, investigar. Busqué documentos, revisé papeles, abrí cajones que tal vez no debía haber abierto, y fue así como descubrí la verdad que lo cambiaría todo. La casa no estaba solo a nombre de Gabriel y Mariana, mi nombre también estaba allí, en los documentos de la compra. Cuando facilité el dinero de la entrada, Gabriel me había incluido como copropietaria, probablemente, por cuestiones fiscales o por orientación del abogado. Mi nombre estaba allí, negro sobre blanco, dándome derecho legal sobre aquella propiedad. Más que eso, encontré extractos bancarios olvidados en un cajón del despacho que Gabriel usaba. Extractos que mostraban que en los últimos 6 meses, desde que me había mudado allí, las cuentas de la casa venían siendo pagadas con retrasos constantes, que había deudas en la tarjeta de crédito que yo desconocía, que la situación financiera de ellos no era tan sólida como la fachada que mantenían sugería. Y entonces, hurgando más profundo, encontré mensajes impresos entre Mariana y una amiga. Mensajes donde ella decía explícitamente que había convencido a Gabriel de traer a la vieja a vivir con ellos porque necesitaban su dinero, pero que ahora que ya tenían la casa, era hora de deshacerse del peso muerto, que ella no aguantaba más tener una empleada jubilada, viviendo bajo el mismo techo, avergonzándola delante de las amigas. Las palabras eran crueles, calculadas, y revelaban una manipulación que venía sucediendo hacía mucho más tiempo del que yo imaginaba. Mariana había orquestado todo, me había usado, y peor, había transformado a mi hijo en alguien capaz de tratarme como basura desechable. Mi primera reacción fue de dolor, un dolor tan profundo que pensé que no sobreviviría a él. Pero entonces, algo cambió dentro de mí, una rabia fría, controlada, empezó a tomar el lugar de la tristeza, una claridad absoluta sobre lo que yo necesitaba hacer. Yo no era un peso, yo no era desechable, yo era la mujer que había sacrificado su vida entera para criar a aquel hombre, y no permitiría que él me tratase como un estorbo. Concerté una cita con un abogado, llevé todos los documentos que había encontrado, y descubrí que mi situación legal era mucho más fuerte de lo que yo imaginaba. Como copropietaria de la casa, yo tenía derechos que Mariana y Gabriel,
en su arrogancia y prisa por deshacerse de mí, no habían considerado. 3 días después del descubrimiento, durante la cena, con Gabriel y Mariana sentados a la mesa conversando sobre un viaje que planeaban hacer, coloqué todos los documentos sobre la mesa, la escritura de la casa con mi nombre, los extractos bancarios, mostrando las dificultades financieras, las impresiones de los mensajes crueles de Mariana. El silencio que se siguió fue diferente del anterior. Este estaba cargado de choque, de miedo, de culpa. Gabriel palideció. Mariana intentó mantener la compostura, pero vi sus manos temblar mientras tomaba uno de los papeles. Me llamaron un estorbo. Empecé, mi voz calma pero firme. Dijeron que no contribuyo, que ocupo espacio, que soy una carga en la vida de ustedes, pero la verdad es bien diferente, no es así. Miré directamente a Gabriel, viendo al niño que yo conocía intentando esconderse detrás de la máscara del hombre que él se había convertido. El dinero que usé para ayudarles con esta casa no fue un regalo, no fue caridad, fue el resultado de 30 años de trabajo arduo, de sacrificios, que tú nunca vas a comprender plenamente, Gabriel. Y descubrí que mi nombre está en esta casa, que legalmente, yo tengo tanto derecho de estar aquí como ustedes. Mariana intentó intervenir, aquella sonrisa falsa intentando formarse en sus labios, pero yo la interrumpí con un gesto de mano. Tú, dije volviéndome hacia ella, orquestaste todo esto, manipulaste a mi hijo, me usaste para conseguir lo que querías, y después planeaste desecharme como si yo fuese basura. Leí tus mensajes, vi tus palabras, y quiero que sepas que no voy a permitir que tú destruyas lo que resta de la relación entre mí y mi hijo. Volví a mirar a Gabriel, sintiendo las lágrimas amenazando caer, pero manteniéndolas bajo control. Te has convertido en alguien que yo no reconozco. El niño que crié jamás trataría a su madre de esta forma, pero tal vez yo haya fallado en algún momento. Tal vez yo te haya dado todo excepto la capacidad de valorar lo que realmente importa. Gabriel finalmente encontró su voz, trémula y baja. Mamá, yo no sabía que tu nombre estaba en los documentos. No fue mi intención, pero yo lo interrumpí. ¿No fue tu intención qué? ¿Engañarme? ¿Usarme? ¿O simplemente no fue tu intención ser pillado? El silencio de él fue respuesta suficiente. Tengo 2 opciones aquí, continué. Bien, tomando otro documento que mi abogado había preparado. Puedo exigir mis derechos legales sobre esta casa. Puedo forzar una venta, recibir mi parte, y dejar que ustedes lidien con las consecuencias. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras llenara el espacio. Pueden devolverme el valor total que invertí en esta casa, corregido, y yo salgo de sus vidas de la forma que tanto desean. La expresión de Mariana cambió de miedo a cálculo. Vi su mente trabajando rápidamente, evaluando las opciones. No tenemos ese dinero disponible ahora, dijo, intentando parecer razonable. Llevaría meses conseguirlo. Asentí. Lo sé. Vi sus extractos. Sé que están endeudados, que la vida de apariencias que mantienen cuesta más de lo que pueden pagar. Entonces aquí está mi propuesta final. Me quedo en esta casa, en mi habitación, sin ser molestada, sin ser tratada como un estorbo, hasta que consigan pagarme. Y cada mes que pase sin pago, me pagarán un alquiler por el uso de la casa que también es mía. O podemos resolver esto judicialmente, lo que será mucho más caro y vergonzoso para ustedes. Gabriel parecía estar en shock. Mariana estaba claramente furiosa, pero intentando controlar su rabia. No puedes hacer eso, dijo, su voz saliendo más aguda. Estás viviendo aquí de favor. Sonreí, una sonrisa triste pero determinada. No, querida. Ustedes son los que están viviendo aquí parcialmente con mi dinero, y es hora de que reconozcan eso. Me levanté de la mesa, cogiendo los documentos. Consulté a un abogado. Todo lo que estoy proponiendo es absolutamente legal. La elección es suya. O empiezan a tratarme con el respeto que merezco y trabajan para devolverme lo que es mío, o enfrentamos esto en la justicia. Y les garantizo que no será bonito para la imagen de ejecutivo exitoso que tanto aprecias, Gabriel. En los días que siguieron, la atmósfera en la casa era tensa, pesada. Gabriel me evitaba aún más, incapaz de encarar lo que había hecho. Mariana intentó algunas veces retomar el control, hacer comentarios sarcásticos, pero yo simplemente la ignoraba.
Ya no estaba dispuesta a disminuirme para caber en el mundo de ellos. Instalé una cerradura nueva en mi habitación. Empecé a preparar mis propias comidas. Creé mi rutina independiente dentro de aquella casa, y por primera vez en meses, me sentí libre, no libre para irme, sino libre del peso de intentar agradar a personas que habían decidido desvalorizarme. Fue Julia, mi nieta de 4 años, quien comenzó a cambiar la dinámica. Ella siempre había gustado de mí, y con mi nueva postura de independencia, empecé a pasar más tiempo con ella, sin pedir permiso. Jugábamos, yo contaba historias, le enseñaba pequeñas cosas que mi propia abuela me había enseñado, y Julia, con la honestidad brutal de los niños, comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué la abuela no cena más con nosotros? ¿Por qué a mamá no le gusta cuando juego con la abuela? Esas preguntas inocentes comenzaron a incomodar a Gabriel, comenzaron a hacer grietas en la fachada perfecta que él y Mariana intentaban mantener. Una noche, Gabriel llamó a la puerta de mi habitación. Era tarde, Mariana ya se había recogido. Él entró despacio, pareciendo más pequeño de lo que realmente era, los hombros curvados por el peso de la culpa. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, su voz recordando al niño que él un día fue. Asentí, indicando la silla cerca de la ventana. Él se sentó, quedó en silencio por largos minutos, mirando a sus propias manos. Lo arruiné todo, ¿verdad?, dijo finalmente, su voz quebrando. Me he convertido exactamente en el tipo de persona que me enseñaste a no ser. No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que sintiera el peso de sus elecciones. Mamá, continuó, lágrimas comenzando a descender por su rostro. No tengo excusa para lo que hice, para lo que dije. Dejé que dejé que la ambición, el deseo de pertenecer a un mundo que nunca fue realmente mío, me transformara en alguien cruel, alguien ingrato. ¿Recuerdas? Comencé despacio, cuando tenías 8 años y rompiste la ventana de la vecina jugando a la pelota. Estabas aterrorizado, pensando que iba a castigarte severamente, pero en lugar de eso, te llevé hasta la casa de ella, te hice disculparte, y trabajamos juntos para pagar por la reparación. Cortaste césped, lavaste coches, hiciste pequeños trabajos. Llevó 3 meses, pero pagaste cada centavo de aquella ventana. Gabriel asintió, la memoria claramente vívida en su mente. Te enseñé aquel día, continué, que nuestras acciones tienen consecuencias, que cuando lastimamos a alguien, necesitamos asumir la responsabilidad y trabajar para reparar el daño. Entendiste aquella lección con 8 años, Gabriel, pero en algún lugar del camino, lo olvidaste. Lo sé, susurró, y quiero repararlo, necesito repararlo. Miré a mi hijo, viendo en él tanto al niño que yo amaba como al hombre falible que él se convirtió. Eso va a llevar tiempo, dije, y no va a ser fácil, pero si realmente quieres reconstruir nuestra relación, necesitas empezar siendo honesto, conmigo, contigo mismo, y con Mariana sobre el tipo de matrimonio y familia que realmente quieren tener. Gabriel asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. Voy a empezar a juntar el dinero, voy a trabajar doble, voy a recortar gastos, voy a hacer lo que sea necesario para devolverte lo que es tuyo, pero por favor, no te rindas conmigo por completo. Todavía soy tu hijo, y aun siendo un hijo terrible, todavía te amo. Las palabras penetraron las defensas que había construido, y sentí mis propias lágrimas empezar a caer, porque a pesar de todo, a pesar del dolor, de la traición, de la decepción profunda, él todavía era mi hijo. El vínculo entre madre e hijo no se rompe fácilmente, incluso cuando es severamente probado. No me he rendido contigo, dije suavemente, pero tampoco voy a anularme más para facilitarte la vida. Necesitas aprender a verme como una persona completa, con dignidad, derechos y sentimientos, no solo como la madre que siempre estará ahí para limpiar tus desastres y apoyar tus decisiones, correctas o equivocadas. Los meses siguientes fueron de transformación lenta pero constante. Gabriel empezó a cambiar, genuinamente a cambiar. Empezó a cuestionar a Mariana cuando ella hacía comentarios despectivos sobre mí. Empezó a incluirme en las conversaciones, a pedir mi opinión, a tratarme con el respeto que yo merecía. Mariana se resistió por un tiempo, pero eventualmente se dio cuenta de que su control estaba disminuyendo. Ella tuvo 2 opciones, o cambiaba también, o perdería la familia que tanto deseaba proyectar para el mundo. Lentamente,
Muy lentamente, ella empezó a bajar la guardia. No nos hicimos amigas, quizás nunca nos hiciéramos, pero establecimos una coexistencia respetuosa, y el dinero empezó a ser devuelto. Gabriel asumió trabajos extras, vendieron el coche lujoso de Mariana por uno más modesto, recortaron los viajes extravagantes y los gastos superfluos. Cada mes, él depositaba una cantidad en mi cuenta, acompañada de una nota manuscrita reafirmando su compromiso en hacer las cosas correctas. Llevó casi 2 años, pero finalmente, en una tarde lluviosa de invierno, Gabriel me entregó el último pago. Estábamos solos en la sala, Julia estaba en la escuela, y Mariana en el trabajo. Él colocó el sobre en mis manos y dijo, está todo aquí, cada centavo, con corrección e intereses. Eres libre de irte, si quieres, y yo no tendría el derecho de culparte. Sujeté el sobre, sintiendo el peso de él, no solo físico sino simbólico. Representaba mi libertad, mi independencia reconquistada, mi dignidad restaurada, pero también representaba algo más profundo, representaba una jornada de aprendizaje, tanto mía como de Gabriel. Quiero tener mi propio lugar de nuevo, dije finalmente, un espacio que sea genuinamente mío, donde pueda vivir mi vida en mis propios términos. Pero eso no significa que te estoy abandonando, o que estoy cerrando la puerta a nuestra relación. Significa que estoy eligiéndome a mí misma, mi autonomía, sin que eso necesite invalidar mi amor por ti y por Julia. Gabriel asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Te mereces eso, siempre te lo mereciste. Y lo siento mucho, más de lo que las palabras pueden expresar, por haber olvidado eso, por haberte tratado como te traté. Abracé a mi hijo, sintiendo al niño y al hombre simultáneamente en mis brazos. Todos cometemos errores, dije suavemente. Lo que importa es lo que hacemos después, cómo crecemos, cómo nos volvemos mejores. En los meses siguientes, encontré un apartamento adorable, no muy lejos de ellos, pero mío, completamente mío. Lo decoré a mi manera, con mis cosas, mis recuerdos, mi personalidad estampada en cada esquina, y por primera vez en años, me sentí completa. Mi relación con Gabriel se reconstruyó lentamente, sobre fundaciones más sólidas esta vez, fundaciones de respeto mutuo, de límites saludables, de reconocimiento de que amor no significa sacrificio total de sí mismo. Julia me visita regularmente, duerme en mi casa los fines de semana, y estoy creando con ella la relación de abuela y nieta, que siempre soñé tener. Mariana y yo nunca nos haremos íntimas, pero aprendimos a respetarnos, a reconocer nuestros roles en la vida de Gabriel sin competir por su afecto. Y yo, a los 65 años ahora, aprendí la lección más valiosa de todas, que enseñar a nuestros hijos a volar no significa volvernos pequeñas lo suficiente para que ellos no nos vean. Significa crear alas fuertes en nosotras mismas también, para que podamos volar al lado de ellos, como iguales, como personas completas, dignas de respeto y amor. Cuando miro hacia atrás, hacia aquella noche terrible cuando Gabriel me llamó un peso, veo ahora que fue un regalo disfrazado de tragedia. Fue el empujón que yo necesitaba para parar de definirme solo a través de mi rol de madre, para verme como Elena, una mujer de valor, fuerza y dignidad propias, para enseñar a mi hijo, a través de acciones en vez de palabras, que el amor verdadero exige respeto, que la familia se construye sobre bases de honestidad y valoración mutua, no sobre sacrificios que nos anulan. Hoy cuando nos reunimos para cenas familiares, yo llego como invitada, no como sombra. Participo de las conversaciones como igual, no como espectadora silenciosa. Y cuando nombre adaptado, Javier me mira, veo en él no más el hombre arrogante que me hirió tan profundamente, sino mi hijo, falible como todos nosotros somos, pero intentando, siempre intentando ser mejor. La jornada me enseñó que ser madre no significa desaparecer, significa estar presente, pero no invisible, significa dar, pero no vaciarse completamente, significa amar incondicionalmente, pero no aceptar irrespeto en nombre de ese amor. Y más importante, me enseñó que nunca es tarde para reinventarnos, para exigir el tratamiento que merecemos, para escogernos a nosotras mismas sin culpa, porque al final, solo podemos verdaderamente amar y cuidar de los otros cuando primero aprendemos a hacer lo mismo por nosotras. Y esa es la lección que quiero dejar, no apenas para nombre adaptado, Javier, sino para todas las mujeres que se perdieron en el camino de cuidar de otros. No eres un peso, no eres una carga,
No eres desechable, eres completa, valiosa y merecedora de todo el respeto y amor que das tan generosamente a los otros. Nunca, jamás, olvides eso.